Muchas gracias. Vamos a empezar con un pequeño reportaje al que le falta, por supuesto, muchos aspectos que intenta ubicarnos en el tema. Adelante. Desde que Raúl Castro sustituyó a su hermano, ha impuesto cambios que para unos son trascendentales y para otros más de lo mismo. El más visible de los cambios es migratorio. De modo general, hoy es mucho más fácil salir o entrar a Cuba. El otro cambio es de carácter económico, al ampliar las licencias de los negocios privados o cuentapropistas. Algunos exiliados esperaban que la nueva ley de inversión extranjera abriera explícitamente el permiso para la inversión de los cubanoamericanos, un punto que reavivaría un viejo debate del exilio, participar o abstenerse. La mujer que está aquí no puede comprar lo que mandan de allá para acá, porque no tiene lo suficiente para eso aquí. Igual que allá afuera, hay lugares que le mandan un paquete a la familia aquí, que lo compran afuera, la carne, el pollo, etcétera, y se lo mandan aquí directamente. Dice que había entrado, creo que antes fue un yate o un barco, no sé qué cosa, con una ayuda ahí de unos paquetes que tenía la gente en Miami que autorizaron a llegar a Cuba allá. Para algunos, la inversión del exilio aceleraría cambios políticos. Para otros, solo alargaría la vida de un sistema que consideran moribundo. Pero en medio de toda esta discusión está el embargo. Uno de los mayores obstáculos para su levantamiento es el hecho de que Cuba esté en la lista de países que colaboran con el terrorismo, una clasificación que la administración Obama acaba de ratificar. Se impone entonces decidir cuál es la mejor manera en que el exilio cubano puede ayudar a un cambio en Cuba. ¿Cuál es la posición correcta a asumir en este nuevo escenario? Muy bien, empiezo con Jorge. ¿Cuál es la posición correcta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, una de las cosas que me parece importante en el pequeño material que acabas de poner es especificar que uno de los grandes obstáculos es el embargo y que se incrementa con la pertenencia en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Yo creo que hay 4 pasos que son fundamentales para lograr no solo una aproximación entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, sino entre los propios pueblos de nuestros dos países. El primero, por supuesto, tendría que ser la eliminación de esta lista. Que esto no es un problema, este es un problema de coherencia política. O sea, el criterio según se basan los Estados Unidos para incluir a un país en la lista de países terroristas ha sido totalmente, digamos, obviado al incluir a Cuba. Condoleezza Rice dice que el criterio para la lista es uno solo: países que en los últimos 20 años tengan evidencias de contacto, trato y ayuda a terroristas o países terroristas. ¿Crees tú, déjame pasar, que hay evidencia de que para que Cuba permanezca en esa lista, o que él tiene razón y que no hay ninguna evidencia? No, yo no creo que haya una evidencia, pero hay una tendencia en Cuba a no aprovechar las oportunidades que le tocan. Y yo te estoy hablando exactamente de Alan Gross, por ejemplo. Si Cuba hubiera tenido una buena oportunidad, hubiera sacrificado esa carta para sentarse en la mesa de negociaciones. Cuba siempre tiene en la manga algo que obstaculice o que dilate la relación, y eso es lo que me parece una falta de intención de verdad que sea positiva. Pero, el barco norcoreano cargado de armas ¿no es una evidencia de colaboración de Cuba con el terrorismo? Norcorea no está en la lista de países terroristas. O sea que... No hay una lista de países terroristas, hay una lista de países que colaboran con el terrorismo. Exactamente, pero de todas maneras, ¿no? Norcorea no está conceptuada como un país terrorista. Pero Norcorea es un país enemigo de los Estados Unidos. Una cosa es enemigo y otra cosa es terrorista. Y además está prohibido por la ONU. Ese es otro punto. Ese es otro punto, el de las sanciones, es otro punto, y supongo que bueno, ya las Naciones Unidas han tomado, pero sobre todo sobre el tema de Gross que has introducido, que me parece que es fundamental. O sea, todavía no acabo de entender por qué lo vinculas con el hecho de la lista de países terroristas. Lo vinculo por un gesto de voluntad política, porque, por ejemplo, ahora mismo en que Cuba se está produciendo esa retracción hacia la relación con los rusos, que va a levantar mucha sospecha en la relación, que va a ralentizar la relación con los Estados Unidos, las posiciones no han sido positivas en el sentido en que aquí lo que se está hablando ahora es papel del exilio, por ejemplo. El exilio no es visto como una masa, porque todos somos los cubanos todos son completamente distintos a la hora de hablar de este tema. Pero el país la dirección del país nunca se ha dirigido directamente al exilio cubano para hacer una confrontación con vista a un desarrollo futuro, real. No la ley, que la ley hay que estar interpretándola. Si tú la lees bien, que ya tú la has leído como experto que eres en la ley, sí, el cubano puede invertir, pero volvemos a la rémora del bloqueo. Un segundo, porque usted está... La última vez que tú estuviste acá, me dijiste, disculpa que te marque esto, ¿no? Sí.
que la próxima ley de inversión, en ese momento era la próxima ley de inversión extranjera, iba a incluir explícitamente el permiso a los exiliados para invertir. Te pregunté, ¿tú la has leído? Me dijiste, la he leído, tengo una buena fuente. Mi pregunta, sin ironía, es, ¿no estás pensando que tienes que cambiar la fuente? O sea, porque no pasó nada de eso. No, pero la ley en ningún momento limita la posibilidad de que ciudadanos pero cubanos... tú dijiste que explícitamente igual, lo iba a decir. Lo dice implícitamente, como toda ley. O sea, tampoco, y tú que eres jurista lo sabes... ¿Los cubanos podemos invertir? Sí, los cubanos podemos invertir. ¿Sí? Sí, los cubanos americanos no. Los cubanos, ¿qué cosa es la diferencia entre cubanos y cubanos que los americanos? ciudadanos norteamericanos, por las propias 6 leyes que soportan el bloqueo, no pueden invertir en Cuba. Pero un cubano español, un cubano francés, un cubano mexicano, perfectamente puede invertir. Está hablando en Cuba. típicamente del caso de Fanjul. El caso de Fanjul es el que está citando, que Fanjul es ciudadano español, ni siquiera americano. Y más de uno. Nunca se hizo americano. Pero Fanjul, salieron 3 funcionarios cubanos a decir, no queremos el dinero de Miami. No exactamente, no exactamente. Bueno, o dos. No es una prioridad. La frase como no es una prioridad para nosotros la inversión directa de los, no solo de los de Miami, de los cubanos residentes en el exterior. Aunque la ley, y eso lo dice explícitamente... ¿Tú conoces algún cubano que ya haya empezado a invertir en Cuba? Bueno, desde antes hay varios. Dime. Hay varios. Hay uno que es un caso famoso, que lo citamos en aquel programa, no sé si te acuerdas, que es de un sueco, ahora mismo no traje el dato, pero sí, hay cubanos residentes en el exterior que invierten. Pero no de Estados Unidos. No de Estados Unidos. ¿Y porque tú lo achacas por el embargo? No, porque hay una ley en la cual los ciudadanos norteamericanos no pueden invertir en Cuba. Es así, es una ley y es del corpus de las leyes que sustentan el bloqueo. O sea, no es una limitación en este caso de Cuba, y hay que dejarlo muy claro. Es una limitación de la ley norteamericana. yo el tema del bloqueo siempre lo veo como la gran excusa para no tener un proyecto... Quitémoslo. Cuando uno quita una excusa, expande un límite. Yo estoy hablando del Estado cubano que no incorpora al empresario cubano, lo deja en una situación de minoría, no ha reformado las leyes bancarias para dar préstamos. Por ejemplo, ahora mismo, las ventas de propiedades en Cuba no están afianzadas por préstamos bancarios, o sea, no están aseguradas. No existe el instrumento bancario para que el ciudadano a pie empiece un negocio con una inversión media, no de 4 pesos nada más, y se muevan las cosas aseguradas con instrumentos bancarios. Así que hay un circulante. Por eso la reforma de la moneda única no es la tabla de salvación de la economía. Va a ser muy duro, pero muy duro que la gente pueda tener acceso a mercancías. Y hablando de mercancías, esto último que está ocurriendo con la aduana, que es un castigo doble, hasta un colaborador de Progreso Semanal, que es Carles, Humberto Carrera Carles, ha hecho un artículo sorprendente que más bien refleja la opinión de Morales, el señor del partido que estuvo sancionado en La Habana, y que habla de que es un error de Cuba lo que está haciendo en un momento en que hay una carestía total. O sea, aumentar al doble las imposiciones en la aduana, contraer la cantidad de mercancía que puede entrar en un momento como este, donde el circulante de las tiendas TRD está a tope, los inventarios están a tope, la gente no compra la basura. Pero la pregunta clave que está aquí en torno, que trato de interpretar lo que él dice es, ayudamos a que Cuba sea mejor, no siquiera voy a decir a democratizar Cuba, a que Cuba sea mejor, a que el cubano sea más próspero y más libre, invirtiendo, suponiendo que fuese cierto que podemos invertir. Yo, tú me disculpas, tengo dudas, ¿no? No podemos porque las leyes norteamericanas lo impiden. Sí. Si, por ejemplo, hacemos una pequeña agenda, que sería eliminar a Cuba de la lista de países terroristas, que es fundamental, y esto sí es ético. Levantar el bloqueo, hacer una licencia general. Si no se puede liberar los viajes de los ciudadanos norteamericanos a Cuba, hacer una licencia general que les permita ir. Y entender que Cuba es un país en transición y no una amenaza para los Estados Unidos. Ese grupo de 4 cosas permitirá no solo la normalización de las relaciones, sino cumplir con el deseo explícito de los cubanos americanos que viven aquí, que en su gran mayoría... Tengo que irme a un corte, pero voy a dejar una pregunta en el aire. ¿No hay una actitud de Cuba permanentemente de enfrentamiento a Estados Unidos con una firma de acuerdos militares con Rusia? Desmentido por Putin ahora mismo. Acaba de salir en la BBC que Putin ha dicho que eso es totalmente falso. Vamos a tocar el tema en cuanto regresemos aquí en este debate, ¿no? ¿Cuál debe ser la mejor actitud del exilio para de verdad ayudar a los que estamos allá pasando trabajo? Este programa es presentado por Saudis Toyota, Sedano Supermarket y Ariel Joyer. Muy bien, disculpen que me
me cuele un poco en el debate. Tú dices que desmintieron ahora que había un tratado militar con Rusia, pero hay una actitud cubana, no solo están hablando de reabrir la base de Lourdes, hay un apoyo de Cuba a todos los enemigos de Estados Unidos. Si Rusia invade Crimea, ahí está Cuba apoyando a Rusia. En cuanto caso posible internacional se pueda, la mano de Cuba está permanentemente en contra de las posiciones norteamericanas. Con ese telón de fondo, ¿tú crees que se puede negociar realmente? Yo creo que sí. Estados Unidos no creo tampoco que sea totalmente exacto lo que dice. Bueno, dime una posición en la que coincidan con Estados Unidos. O sea, ahora no me pongas en eso porque me pones en eso, pero está difícil, pero estoy seguro que no están así. Que no están así. Yo lo que creo que debemos regresar un poco al debate que nos trae. Me parece muy interesante, pero debemos regresar. O sea, yo creo que coadyuvar a que haya mejores relaciones entre la masa emigrada cubana, el propio conjunto de los ciudadanos norteamericanos y Cuba, va a ser solo un reflejo de lo que se está pidiendo desde las propias encuestas. Tanto la encuesta del Atlantic Council como la encuesta de la FIU, las dos señalan que hay un 52% de cubanos americanos que están a favor de la eliminación del bloqueo. Ese es un dato importante. Que más del 70% quiere que se apruebe y se apoye la venta de medicamentos y alimentos hacia Cuba. Si esas encuestas son totalmente ciertas y las vengo escuchando hace 20 años, ¿cómo es posible que ese electorado elige permanentemente a las personas que están a favor del mantenimiento del embargo, como son los hermanos Díaz-Balart, Eliana Ros-Lehtinen y hasta Joe García? Joe García no ha dicho que está en contra del embargo. No, pero Joe García, en una entrevista que la hice yo mismo, o sea, en una reciente entrevista que está en On Cuba, que está tanto en video como escrita, nos dice: yo ratifico mi posición a favor del embargo hasta que existan votos para eliminarlo. Los votos están ahí. ¿Tú crees que están ahí? No, yo no lo creo. ¿En qué sentido? Mira, en lo que sí tiene razón esa encuesta, en que refleja un cambio demográfico que se ha producido, que es violento en Miami. Pero esa demografía que está llegando aquí ni siquiera tiene interés político en lo que está ocurriendo en Cuba. Son los paqueteros, los mulas, los muchachos que vienen ahora y que están llegando aquí, que ni siquiera ven un programa como este, que es el de análisis de Cuba, y ven una novela mexicana o venezolana que es de su gusto, y lo puedes ver constantemente. No hay formación cultural y política porque han subsistido del 90 para acá buscando la comida en la calle, resolviendo el diario, y no han tenido la oportunidad de estar informados. De aquí viene mucha gente de Cuba, gente universitaria, amigos que uno conoce, y da pena que no conocen la orientación que tiene el país, ni hacia dónde van, ni siquiera tienen un deseo marcado de futuro. Pero hay encuestas que dicen lo contrario. La última encuesta, en cierto modo, decía lo contrario. Pero la pregunta clave sigue siendo, suponiendo que se permitiese de verdad, yo tengo mis dudas, ojalá se permitiera, todo paso hacia la libertad es bueno, ¿no? Que los exiliados invirtieran. ¿Es inteligente invertir en un régimen que todavía no se ha abierto a la democracia? ¿Sí o no? Bueno, los millonarios no tienen esa sensibilidad, Cabo. Por ejemplo, Saladrigas, que es un especialista en microcrédito y que vendió su parte de su compañía de outsourcing, de Human Resource, en $300 millones, fue a Cuba y mira el tratamiento que tuvo, lo pusieron en el convento. Pero eso es una cosa personal. ¿Acelera? Pero no tuvo. ¿El gobierno solo la democracia o ayuda a mantener a la dictadura en el poder? La ayuda a mantener de todas maneras. Porque ¿Tú crees eso? No. Yo creo que todo cambio económico conlleva a su vez cambios políticos. ¿Y por qué en China no ha sido así? Porque en China sí ha habido cambios políticos. ¿Cuál es el cambio político? Sigue gobernando el Partido Comunista en solitario, sigue habiendo violaciones masivas de derechos humanos, sigue habiendo pena de muerte. ¿Cuáles son los cambios políticos? Hay un reflejo en la vida del ciudadano, que es lo que hay que buscar, eso es verdad, que tiene una sensibilidad y una forma de entender la sociedad totalmente distinta a que hace 20 años. Que hace 20 años. Los chinos pueden viajar, perdón, pero no es los suficiente. chinos pueden viajar. Mira, no, yo no he dicho que sea suficiente o insuficiente. Yo digo que hay cambios. El hecho de que China actualmente tenga casi 100 millones de personas que salen regularmente del país y regresan como turistas, es un cambio positivo. El hecho de que el año pasado casi 700.000 personas, entre cubanos y americanos, hayan ido a Cuba llevando también nuestros valores, llevando los valores de nuestros países, allí es un cambio positivo. Lo mismo que estaban hablando ahora mismo de esa masa, que tampoco coincido en ese carácter de que sea tan light, los emigrados que vienen desde el 90 para acá, tienen mucha cultura y vienen a trabajar y a trabajar muy duro. Pero eso que muy estás duro. hablando no es el mal menor, no sería el mal menor lo que está diciendo él.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que lo que está ocurriendo en China no va a ocurrir en Cuba, por muchas razones. Los chinos se arriesgaron a tener libertad de Internet con filtros puestos, tú ves haces algo contra el gobierno, te tocan la puerta y vas preso. Cuba ni siquiera se ha arriesgado a eso. La visita al presidente de Google lo dijo, están detrás del 90 en tecnología. Y la plataforma digital del futuro requiere que los intelectuales cubanos, los médicos y los científicos participen y se incorporen, hasta el propio Silvio Rodríguez. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Abriendo Internet. Claro, abrimos Internet, ¿a cuál nodo? ¿A cuál nodo cuál? ¿A cuál nodo? Internet funciona a través de una red donde hay una infraestructura de datos que no están en la nube, están en espacios físicos. Pero tú vas a decir también ahora que Cuba tiene bloqueo de Internet también. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. En Cuba no funciona Google Analytics. En Cuba no funciona Google Earth. ¿Por qué? Por las leyes del bloqueo. Hay nodos principales de concentración de datos que están en los Estados Unidos, que por ley no pueden tener negocios con Cuba. El problema no es tan simple como acusar al gobierno de Cuba de ciberfobia. Si el Cuba gobierno es más quisiera de profundo. verdad resolver el problema, yo no voy a hablar de lo de Alan P. Gross. ¿Por qué está el embargo ahí? El embargo o el bloqueo, como le quieras llamar, está ahí porque se confiscaron las propiedades norteamericanas sin compensación. Si Cuba quisiera dar un paso de avance, le podría decir fácilmente a los Estados Unidos, vamos a sentarnos a negociar pues esta compensación, pero no le da la gana. No se puede ya. ¿Por qué no se puede ya? Porque según la ley Helms-Burton hay una serie de pasos antes de llegar al levantamiento del bloqueo. ¿Y por qué no los da? Esa serie de pasos porque la ley Helms-Burton habla de un cambio de régimen, de un proceso de democratización. No se puede condenar a un gobierno a su propio suicidio en pro de nada. ¿Por qué suicidio ir hacia la democracia? ¿Por qué no piensan ellos que hay vida después de salir de ese marasmo, de esas paredes tan estrechas en las que quieren encerrar a la sociedad? Porque los pueblos deciden sus procesos. El pueblo. No, pero de Arma, ahí estoy en desacuerdo completamente contigo, porque presentarlo de Cuba es el que decide los para procesos nada, de Cuba. ni hay una transición, ni hay un proceso, cuando aquí hay nombres y apellidos de personas que manejan el país, lo mandan de una manera ahora completamente corporativa militar, es lo que se está ocurriendo ahora. Hay demasiados cargos militares en el gobierno civil en estos momentos. Esas manifestaciones de cambio son coyunturales y responden a situaciones casi paramilitares, en el sentido de que el país tiene que tener una sobrevivencia. Todo es muy puntual lo que se hace en Cuba. Ocurre ahora mismo el estudio que se hizo, que es un estudio de observación directa en aeropuertos, que hizo el grupo de Emilio Morales. Y cuando eso salió enseguida la derogación de la 320 en aduana y reducen la entrada de paquetería. Yo lo que tengo dudas de ¿tú sabes dónde me entra a mí la duda de que Cuba no tiene la menor intención de verdad de ir hacia una apertura? Cuando lo que está impulsando en Venezuela es todo el camino contrario. O sea, en Venezuela están impulsando el camino hacia el control económico por parte del Estado, hacia el control de los precios, hacia la reducción de la libertad de prensa. Eso es lo que ellos promueven en Venezuela. ¿Por qué voy a creer que están promoviendo eso en Venezuela y en Cuba van a intentar otra cosa distinta? ¿No te parece? Es muy interesante ese punto de vista. Y es una cosa que llama la atención de la mala asesoría que está recibiendo Venezuela respecto a temas económicos. Muy extrapolado a la década del 70. Mandan a Borrego, que fue un fracaso con la zafra del 70 y que está fuera de todo análisis de futuro. O sea, la torpeza que está cometiendo el gobierno venezolano es una reproducción de errores que se cometieron desde el año 68 con la ofensiva revolucionaria y que se están pagando ahora. Bueno, solo un ejemplo. A mí lo que me gusta de tu posición y de la transparencia con que hablas es que ves una participación de la diáspora, del exilio, de la comunidad, como rayo quieran decirle, yo prefiero decirle exilio, en el futuro de Cuba, ¿no? ¿Tú lo ves? Sí. Ajá. Y yo creo que hay que entender el concepto de nación. Una nación... Somos parte de la nación. No solo somos parte. La nación es indivisible. Es el cubano donde quiera que esté. La nación, también la emigración, el exilio, como rayos quieras llamarlo, pertenece a la nación cubana. Y en un proyecto de país tiene que participar la emigración. ¿Estás de acuerdo? Tiene que participar la emigración, pero la cubana tiene sus particularidades. Una herida tan grande como la que ha traído el exilio con el proceso revolucionario no se olvida tan fácilmente. Y para restañar esas heridas tiene que haber directamente, digo, un acercamiento del gobierno cubano. No tiene que ver que el cubano opte por invertir o no. Tiene que haber una disposición real para que los cubanos que se mantuvieron afuera y que hicieron sus capitales puedan ayudar al país. Vamos a suponer no con dinero, con el know-how que tienen los empresarios tan brillantes que hay aquí en Miami y que pueden ayudar muy bien a reconstruir la economía cubana. Eso sería muy importante. A mí me preocupa que solamente están permitiendo abrir negocios en el área de servicios. En el área de la producción, ningún cubano de adentro, no hemos hablado de los cubanos adentro, que tiene derecho a ser dueño de una fábrica de tornillos, ser dueño de un central azucarero.
En la época colonial, los cubanos tenían más derechos, porque los cubanos eran dueños de ingenios azucareros y hoy lo hemos perdido. Eso es súper tendencioso, Es Carlos. Lo que tendencioso. estás diciendo, No me estás digas. marcando, Vamos a una estás pausa. marcando una posición. Bueno, yo no soy imparcial, nunca lo he dicho. Entiendo, Vamos pero a no. una pausa, regresamos enseguida.